Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia. Bueno, hoy es martes, día 19 de enero, y estamos prácticamente igual que hace un año, casi un año. ¿Hemos tirado un año por la borda? Es posible, porque desde luego no ha habido manera de dar en el clavo en ninguna de las soluciones que ha propuesto el gobierno para combatir contra esta pandemia del COVID-19. Nos hemos metido del 19 en el 20 y del 20 en el 21 y estamos prácticamente igual que al principio. Yo estoy aquí solo en el estudio, tenemos que hacer la tertulia de forma telemática y ahí están las decisiones de los diferentes gobiernos, no solamente del gobierno central, porque el gobierno central ha logrado lo que parecía imposible: volver prácticamente locas a las comunidades autónomas, dejándolas desamparadas, dejándolas prácticamente sin capacidad de maniobra. Eso sí, con un cálculo de riesgo ya previsto, porque el gobierno sabía perfectamente lo que iba a pasar en este mes de enero después de las vacaciones de Navidad. Día de Nochebuena, fiesta de Nochevieja, Día de Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabían lo que iba a suceder, pero lo han permitido. Alargaron el horario de toque de queda, porque claro, había que tomarse las uvas y había que estar en alguna fiesta o visitando a los amigos o a las familias, etcétera, etcétera. Había que ir de compras. ¿Cómo estaban los centros comerciales? Abarrotados. Bien, ahora resulta que el problema está en que los bares han estado abiertos en el interior. Los bares y los restaurantes tienen la culpa. Eso dice Fernando Simón. ¿Y qué es lo que pasó en el verano pasado? El verano de 2020. Pues que Pedro Sánchez nos invitaba en el mes de julio a salir a la calle, a consumir, a divertirse, a disfrutar. Ya hemos doblegado la curva, hemos vencido al virus, hay que salir a consumir, hay que salir a disfrutar, hay que salir a vivir. Y eso condujo de nuevo a otro desescalamiento. Y estamos ahora mismo en esa desescalada que nos va a propiciar pues que estemos en el pico, en la meseta, o no sé en qué demonios estaremos de punto geográfico u orográfico, según las descripciones que hace este tal Fernando Simón. Bueno, vamos a intentar la conexión. Como siempre, estas tertulias telemáticas tienen el problema de que unas veces se cortan, se congela la imagen, hay problemas con la conexión, todavía no tenemos el 5G y evidentemente pues estamos pendientes de que la tecnología pues pueda funcionar en cuanto a las velocidades de transmisión. Vamos a saludar a nuestros contertulios. ¿Por dónde empiezo? No sé, ahí tengo, hombre, de momento les veo. Jorge Molina, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En casa, ¿no? Ya te veo. No, estoy en el despacho todavía. Ah, muy bien, en el despacho. Sí, es verdad que tienes el despacho. Ya te dije que tenías el mundo al revés, que va girando la bola del mundo al revés de lo que tiene que... Estoy intentando poner las cosas como Dios manda. Por eso, a ver si poniendo el mundo al revés conseguimos enderezarlo. Efectivamente. Bueno, y saludamos también a Rafael Martos. Hola, Rafael, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues echando de menos que podamos estar juntos, aunque sea con mascarilla. Vale. Bueno, escucho un poquito entrecortada la voz de Rafael Martos. No sé si podemos solucionarlo en los próximos minutos para que se escuche con claridad. Bueno, en principio, ¿qué os parece esta nueva experiencia ya vivida en los meses de marzo, abril, mayo, etcétera, donde tuvimos que estar distanciados, hacer los programas de forma telemática, media provincia de Almería ya con confinamiento perimetral, cierre de comercios, la solicitud por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía para que haya un confinamiento prácticamente total, etcétera, etcétera? ¿Qué os parece este tiempo que hemos prácticamente perdido sin que hayamos podido avanzar, sino retornar al principio de aquel confinamiento, de aquellos malos momentos que vivimos después de marzo? ¿Qué te parece, Jorge? Pues que estamos en un escenario altamente complejo. Por lo tanto, lo fácil es soltar estopa contra el gobierno.
y yo no quisiera sumarme a esto. Pero claro, me gusta analizar los hechos objetivamente. Y hace nada hemos tenido a Simón diciendo que la cepa inglesa no nos va a afectar. Y al día siguiente, ahí ya diciendo que está altamente preocupado, que ya ni se preocupa en ponerse de acuerdo cuando nos van a mentir. Y realmente en todo este periodo hemos oído a muchos políticos y a pocos técnicos. Vemos que se siguen cometiendo los mismos errores. La cepa inglesa, a través de Gibraltar, hemos visto como, por ejemplo, en Andalucía, ha hecho que se crezca exponencialmente el número de contagiados, y ahora viene la de Brasil y también queremos negar la evidencia. Y aunque realmente tuvieran razón, creo que la obligación del gobierno es poner todas las medidas preventivas para que no ocurra. Bien, de acuerdo. Y podemos seguir hablando de la vacunación, y al ritmo que vamos a tardar más de 3 años en vacunar. O sea, tú coges los 47 millones de españoles, le quitas aproximadamente el 15% de los menores de 14 años, multiplicas el resultado por 2, le sacas el 90%, lo divides por 350.000, siendo optimista, y te da un número de semanas que supera 3 años. El año y nos podemos No, meter... el año no, más de 3 años. 3 años, sí, prácticamente lo que se decía en un principio, que podríamos llegar a 3 años y todavía estaríamos vacunándonos. Bueno, pues... Eso es inexplicable. Bien. Rafael, que volvemos al principio, prácticamente, y con todo lo que hemos dejado por el camino, de vidas humanas, de auténtica tristeza a nivel económico y con un incierto futuro para muchas personas que se han dejado pues la piel en el camino, y ya veremos si logran recuperarse. Todo este cómputo de desgracias, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que básicamente a la inutilidad del gobierno. Así, yo por lo menos lo tengo así de claro. Empezando por una razón que me parece fundamental, y es que, y ahí discrepo de lo que estaba diciendo Jorge, pero creo que en el fondo vamos a estar de acuerdo, cuando decía que en todo este tiempo hemos escuchado a pocos técnicos y a muchos políticos. No, hemos escuchado a muchos técnicos. Estamos hartos de escuchar a técnicos en televisión, leerlos en la prensa, escucharlos en la radio, pero el gran problema es que la voz que escucha el gobierno es la de Fernando Simón. Fernando Simón es un tipo que ha demostrado su intelectual de modo reiterado, pero además de una manera que roza ya algún tipo de prevaricación, porque cuando uno sabe que las cosas las hace mal y las hace mal a sabiendas, son una prevaricación que esté ahora mismo en el Código Penal, pero yo creo que en algún momento debía estar. Es decir, el problema es que la persona a la que escucha el gobierno, supuesto científico al que escucha el gobierno, es un insolvente. Porque todos los demás científicos que puedan escuchar en cualquier medio de comunicación dicen justamente lo contrario que Simón. Y pongo otro dato. Estaba ya hablando de la vacuna. Yo publiqué un artículo hace alguna fecha sobre cuándo estaríamos vacunados. Yo no hago tantas cuentas, a lo mejor porque soy colega, no hago tantas cuentas como Jorge, pero hago muy, muy sencilla. Para que estuviéramos vacunados, cuando dijo el ministro Illa, que era el verano de este año, habría que poner 200.000 vacunas diarias
sin faltar ni sábado, ni domingo, ni festivo. 200.000 vacunas diarias. Si nos están llegando a toda España alrededor de 400.000 a la semana, es materialmente imposible que se pongan incluso vacunas que no se tienen. Que no salen las cuentas de ninguna de las maneras. Se nos ha ido la voz de Rafa. No, yo lo he escuchado, más o menos entrecortado, pero sí lo he escuchado bien. Vamos a ver, ahora, si os parece, vamos a escuchar a los políticos, porque decía al principio de la intervención Rafael Martos, y también lo decía Jorge Molina, que se han escuchado hablar a muchos políticos y técnicos. Bien, vamos a escuchar ahora a los políticos, que son los más políticos que técnicos. Más políticos que técnicos, decían, ¿no? Bien, bueno, pues como hay más políticos que técnicos y tenemos a uno de los políticos más próximos en nuestra geografía, que es el secretario provincial del Partido Socialista, que esta mañana ha celebrado una rueda de prensa para hablar de distintos asuntos de los que quería hablar, evidentemente, porque cuando se le ha preguntado por algunos temas concretamente, se ha ido por los cerros de Úbeda. Bueno, pero lo cierto es que ha hablado y ha criticado la gestión de la Junta de Andalucía, que vuelvo a insistir, las comunidades autónomas han estado totalmente abandonadas por el gobierno central. El gobierno central ahora mismo dispone del arma, como es la declaración de estado de alarma, y por lo tanto tiene capacidad suficiente para poder ordenar y organizar y gestionar esta pandemia, pero lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas, para así, lógicamente, pues eximirse de responsabilidades como lo está haciendo. Porque, por cierto, todavía no ha aparecido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sí aparece el vicepresidente Pablo Iglesias para decir bobadas, como por ejemplo equiparaciones inadmisibles, como los exiliados de la guerra civil, de los republicanos exiliados por la guerra civil, y hacer comparativas como por ejemplo con Puigdemont, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto no merece la pena ni citarlo. Lo cierto es que José Luis Sánchez Teruel sí ha hablado criticando la pésima gestión que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía y concretamente el presidente Juanma Moreno. Moreno Bonilla tiene que explicarle muchas cosas a los andaluces, pero también, y desde aquí yo le quiero pedir que se las explique a los almerienses. Tiene que explicarle en primer lugar qué está ocurriendo en la provincia de Almería, donde nos encontramos que hace una semana la delegada del gobierno decía que había por las calles de Almería más COVID que nunca y tuvimos que esperar una semana para que el gobierno andaluz reaccionara. O donde en el día de ayer escuchamos al delegado de salud decir que estaba asustado de lo que estaba viendo en el sistema sanitario almeriense. Están dando un espectáculo de desconcierto, de improvisación, de incoherencia. Están tomando decisiones que nadie entiende. Desconcierto, improvisación, incoherencia. Ha retratado al gobierno de España, al gobierno socialcomunista, al gobierno de Pedro Sánchez. En fin, eso es el gobierno de España. Incoherencia, improvisación, bueno, pues todo este tipo de calificativos que ahora se ponía en la boca el secretario provincial del Partido Socialista. Y dice, hombre, es que ha reaccionado tarde la Junta de Andalucía. Y nuestros contertulios antes lo mencionaban. Es que cuando se detectó la cepa británica, que ya había entrado en algunos puntos de Europa, y cerraron las fronteras en toda Europa, menos en España, que fue la última, no olvidemos que fuimos los últimos en cerrar los vuelos con Gran Bretaña, y entraron 200.000 personas. Durante ese tiempo entraron 200.000 personas en España, que podrían haber venido, como de hecho parece ser que ha sucedido, con la nueva cepa para contagiar. Pero es que resulta que con la brasileña, que dicen que es mucho peor, todavía no hay datos concluyentes, pero sí todo apunta a estudios científicos que están realizando, que es mucho peor que la británica. Bueno, pues ¿saben ustedes cuántos vuelos han entrado en España? 49 vuelos de Brasil a España. 49. Desde que se dio
la alerta de que había una nueva cepa mucho más virulenta y que tenía naturaleza y origen en Brasil. 49 vuelos. Y dice que la Junta de Andalucía ha reaccionado tarde. Hombre, tarde porque aquí hay que estar insistiendo al Gobierno de España que adopte medidas y que les otorgue capacidad legal al Gobierno de las comunidades autónomas para poder tener capacidad de maniobra. Bueno, en fin, ¿qué os parece esta intervención de Sánchez Teruel, Molina? Pues el pastorcillo Sánchez Teruel. Pastorcillo. Sí, es que no acordáis No. de cuando éramos chicos el cuento. ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! No, yo pensaba que estabas todavía con el espíritu navideño de los Exactamente, yo que sigo en el espíritu navideño, que es lo que a mí me gusta. Sí. Yo quisiera, tú antes al principio has hablado de dos cosas importantes, de la cogobernanza y del cálculo de riesgo, y de alguna manera un gobierno que es experto en marketing y comunicación no ha comunicado de una manera clara. No hemos visto féretros, no hemos visto imágenes de las residencias de pensionistas, es decir, crear la conciencia en el subconsciente y en lo más profundo de los españoles. Con lo cual, de alguna manera, solamente hemos escuchado eslóganes, hemos escuchado actitudes positivas, hemos vencido la curva, vamos a divertirnos. Y yo creo que un dirigente de verdad se distingue por una cosa, que cuando vienen mal dadas, está al frente. Un buen general es el que se pone a la cabeza de su ejército para vencer lo que haga falta. Y aquí lo que vemos es a unos cobardes escondidos, nada más que diciendo mentiras. Y la última mentira que ha dicho un delincuente como Pablo Iglesias. Y digo delincuente porque pertenece a una organización. El 19 de septiembre del 2019, la Comisión de la Unión Europea volvió a decir que nazismo, fascismo y comunismo son ideologías totalitarias que causaron millones de muertos en el siglo XX. Y este tipejo presume de ser eso y después añade que es demócrata. Él no sabe lo que es ser un demócrata. Él es un dictador de baja estopa. Y bueno, por todo ese tipo de cosas, con un gobierno que piensa y que actúa de esa manera, es muy difícil que podamos afrontar un problema que tenemos, que no es nuestro, es un problema mundial. Y no somos capaces ni siquiera de copiar. De acuerdo. Rafael Martos, ¿qué te pareció la intervención de Sánchez Teruel? Pues fíjate, yo estaría dispuesto a aceptar lo que dice Sánchez Teruel, siempre y cuando Andalucía hubiese sido la única comunidad autónoma en la que se hubiese producido ese incremento alarmante de contagio de COVID-19. Es decir, si solamente hubiese ocurrido aquí, estaría claro que el gobierno andaluz habría fracasado en la gestión. Pero si resulta que aquí ha ocurrido lo mismo que en Madrid, que en Galicia, que en Valencia, que en Castilla, que en la otra Castilla, que en Asturias, que en Cantabria, es decir, si en todas las comunidades ha ocurrido lo mismo en mayor o menor medida, quiere decir que no es culpa de una mala gestión del gobierno andaluz. Hay otras motivaciones. ¿Cuáles son esas motivaciones? Hombre, quizá hay que buscarlo precisamente en aquello que une a todas esas comunidades autónomas. ¿Y qué es lo que une a todas las comunidades autónomas? Pues algunos datos derivados de lo establecido mediante el decreto de estado de alarma. Es decir, como bien dijo el presidente Moreno Bonilla el otro día, el gobierno central ha cedido a las comunidades autónomas la gestión, pero no le ha dado todas las armas necesarias para luchar contra el COVID-19. Yo, por ejemplo, soy contrario al confinamiento domiciliario
total y absoluto como se está diciendo, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que no le des ese arma a las comunidades autónomas. Lo que no puede ser es que les limites, por ejemplo, el tema del a las comunidades. La gestión de la lucha contra el COVID-19, darle las armas para que ellas consideran conveniente. Yo creo que aquí es un nuevo fracaso del gobierno central, insisto, no de las comunidades autónomas, que cada una está haciendo lo que buenamente cree que puede y debe hacer. Y pues perfecto, si por ejemplo en Valencia se toman unas medidas y funcionan, aunque sea un gobierno socialista, pues haría muy bien a Andalucía copiarla. Y al revés, el problema es que no es así. El problema es que no se han dado armas suficientes a las comunidades autónomas para luchar. Y eso es solo responsabilidad del gobierno central. Bien. Bueno, pues yo sí, quería, Jorge. Quería puntualizar una cosa sobre el tema de Sánchez Teruel. Vamos a ver. Un cambio de gobierno después de 36 años significa que es un gobierno inexperto. Encima se nos cruza una pandemia de este estilo. Hay objetivamente 1000 cosas para poder criticar y poder, pero resulta que las críticas son de cosas que más le corresponden al gobierno central que al autonómico. Por lo tanto, automáticamente se descalifican. Y eso yo lo puedo entender en personas que han tenido responsabilidades de gobierno, que llevan años de experiencia política. Es decir, pierden la credibilidad. Por eso yo le he llamado el pastorcillo Sánchez Teruel, porque está todos los días diciendo cosas que no se corresponden. O sea, si tienes que salir a hablar a la ciudadanía, búscate realmente cosas importantes que sean objeto de crítica. Bien, de acuerdo. Hablamos de políticos y también de técnicos. Y el técnico por antonomasia, evidentemente, aunque ya pone en duda si representa o no representa al gobierno de España, aunque es el portavoz científico de la pandemia, por eso es el director de Alerta y Control, como había en los comandos. Bueno, pues el comando de Alerta y Control es de Fernando Simón. Y Fernando Simón ha dicho una cosa con lo cual nos podemos poner todos a temblar. Cuerpo a tierra que acaba de pronunciarse Fernando Simón. Ayer mismo decía que estamos en el pico, llegando a la meseta, y ya veremos eso del pico qué significa. Porque aquí, en esta tierra, muchas veces cuando se dice que dobla el pico, que hinca el pico, tiene otro significado. Así que vamos a escuchar lo que decía Fernando Simón, ese tormento de la gestión de la pandemia llamado Fernando Simón. A día de hoy tenemos una incidencia acumulada a 14 días de 689 casos por 100.000 habitantes. Es claramente superior al que veníamos observando en semanas previas. Llevamos una tendencia ascendente, pero también es cierto que ese incremento que se venía observando hace aproximadamente una semana se ha ido suavizando, y en los últimos días estamos observando que esos incrementos diarios son cada vez más suaves, lo que indicaría que estamos, no sabemos exactamente ya en el punto álgido del periodo en el que estamos ahora, la tercera ola, si lo quieren llamar así, o si todavía tenemos que esperar, pero sí que en principio indicaría que estaríamos ya, si no en él, llegando a ese pico máximo. Podríamos estar, según veamos la evolución de los datos en los próximos días, podríamos incluso estar ya empezando la fase de meseta o descenso. Bueno, con los precedentes que tiene este personaje, los precedentes de fracasos, cada vez que ha dicho una cosa, ha sido todo lo contrario. ¿Se acuerdan ustedes cuando dijo, hombre, como mucho, 1 o 2 casos vamos a tener en España? Después cuando decía lo de las mascarillas, bueno, es que el relato sería interminable. Pero ahora cuando dice Fernando Simón que estamos en el pico, llegando a la meseta, que estamos soteando desde el Otero, que estamos bajando por el Ribazo, bueno, estos símiles que utiliza orográficos, evidentemente, habría que tomárselos al revés. Porque
todo ha sido una sarta de mentiras, una sarta de desconocimiento de la realidad, o simplemente una maniobra de distracción, o un engaño, un engañabobos. Porque es que ha sido todo lo contrario, no ha dado ni una. Y es todo lo contrario. Y además, es que este tío ya mete miedo, porque cuando te dice que estamos en el pico, quiere decir que estamos en la fosa de las Marianas. Porque es que es todo lo contrario. ¿Cuándo ha acertado Fernando Simón? A ver, ayudadme, contertulios, a ver si me podéis apuntar algún dato que haya dado que sea fiable y que se haya constatado. Cualquier persona que lo hubiese tocado. Una cosa, es el primer surfista que conozco que no ve venir la ola. Sí, exactamente. Vamos, sí, Jorge. No, perdón. La primera. No vio la segunda y no vio la tercera. Podemos recordar sus palabras, antes han mencionado lo de los casos que habría, recordar lo que decía de cara al 8 de marzo. Tampoco tiene mayor importancia. Bueno, no tiene importancia, pero todas las que iban en la primera fila de la manifestación, todas cayeron con COVID. Sería casualidad. También, cuando estaba empezando a producirse la segunda ola, y lo preguntaban insistentemente los medios, ¿esto ya es el inicio de la segunda ola? Yo no lo llamaría segunda ola, pues parece que hay un repunte, pero no, eso es porque datos atrasados del fin de semana, de los eso es Cataluña que no manda los datos, toma segunda ola. Y la tercera ola, 3/4 de lo mismo. Es decir, es que es imposible. Es que, a ver, yo estoy incluso dispuesto a creer que el gobierno hace lo que puede por gestionar la pandemia. Pero claro, si tú tienes al frente del gabinete técnico, del gabinete científico, a un personaje como este, pues es más, todas las decisiones que tome el gobierno sean erróneas. Porque es que no está informando correctamente al gobierno. Luego podemos entrar en más cosas, ¿no? Pero desde luego es que es inaudito lo de este hombre. Sí, Jorge Molina. Una nota seria y otra de humor. La primera seria es cualquier persona que lo hubiese tocado lidiar con eso lo hubiera tenido muy difícil. La nota humorística es que yo creo que se fue a Portugal a hacer surf a ver si entendía lo de la ola, porque el día que lo hicieron en Barrio Sésamo él no lo escuchó y por lo tanto no tenía bien claro el tema de la ola. Dicho esto, voy a decir algo que no va a gustar, pero creo que lo honrado es que lo diga. Este tipo no era una persona apropiada ni preparada, porque realmente se creó un hombre cuando pasó lo del ébola, pero realmente no tiene comparación. ¿Y quién metió a este hombre? Porque ni es doctor, porque no tiene doctorado, ni tiene hecho el MIR. Es un licenciado en medicina con un máster y además familiarmente cercano a Romay Beccaria, que sabemos todos que fue mano derecha de Fraga Iribarne, que fue ministro y que lo metió el PP. O sea que el Departamento de Recursos Humanos del PP que se lo haga ver, porque ese hombre está ahí por culpa del PP. No era una persona con una capacitación adecuada para esto. No, pero hombre, es que la historia del PP, en cuanto a la puntería que ha tenido para elegir a personajes, desde, bueno, pues yo qué sé, desde Hernández Mancha, desde el otro que perdió la cabeza, que ahora es más podemita que nadie, el Bestringe. Luego, ¿qué quieres que te diga? También cuando recomendó, oye, ese chaval que hay ahí con coleta, no estaría mal que lo metieran en las tertulias de Intereconomía, porque yo creo que dice cosas interesantes. Sí, dice cosas interesantes y además puede romper la izquierda. Al PSOE. Exactamente, puede fastidiar al PSOE y puede romper la izquierda, la fuerza de la izquierda y tal. Han tenido una puntería también en el PP para elegir algunos personajes que para qué te cuento. Y bueno, pues efectivamente fue una elección del PP. En el día a día, la estructura del Estado
funciona, es una maquinaria muy pesada que puede ir más lenta, más rápida, pero funciona. Claro. Pero el problema está cuando se producen hechos muy excepcionales, es cuando se ve la fibra, cuando se ve lo que ha pasado. Y ahora hemos visto lo que tenemos. ¿La mejor sanidad del mundo? Pues hemos visto que no, pero sí hemos visto que hay profesionales que soportan el peso y que no somos unos mindundis. Vale. Pero realmente eso es lo que nos falta. Ok. Bien, bueno, chicos, vamos a hacer un breve alto en el camino. Vamos a intentar ajustar también el volumen de vuestra recepción para que no haya problemas con el sonido, porque, bueno, es la primera tertulia que retomamos después de la desescalada, o escalada, o reescalada, o recaída, o la tercera ola, o la que sea, pero en definitiva lo cierto es que tenemos que ajustar y afinar un poquito el asunto para que se oiga bien. De momento la imagen no está mal, pero el sonido deja bastante que desear, y por eso también quiero pedir disculpas a todos los espectadores de Interalmería Televisión, pero intentaremos mejorarlo ahora después de la publicidad. Enseguida volvemos.